para que hablemos acerca de la nomenclatura del árbol genealógico. Vamos a comenzar por definir qué es la nomenclatura. Cuando hablamos de nomenclatura estamos hablando de ubicación, como cuando decimos la nomenclatura urbana, que es el número de la ubicación de nuestra vivienda. En qué calle, en qué bloque, en qué cuadra estamos ubicados. Entonces, asimismo, es la ubicación de cada una de las personas dentro de nuestro árbol genealógico. Hay unas convenciones cuando estamos haciendo el árbol, cómo nos vamos a identificar. Y es el femenino, lo identificamos con el círculo. El masculino con este cuadrado. Cuando hay personas que son indeterminadas o no son ni masculino ni femenino, de cualquier otro género, les ponemos el triángulo. Con la línea hacia arriba identificamos los ascendentes y con la línea hacia abajo los descendentes. Esta línea significa una relación o una unión, un matrimonio. Por ejemplo, mamá con papá se unieron a través de esta línea así, relación, unión o matrimonio. Cuando tenemos una línea, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero con esta doble línea así, estas dos líneas cruzadas, estamos hablando de un fallecimiento en línea ascendente o fallecimiento en línea descendente. Y cuando tenemos esta línea, que es la de la unión, pero con dos rayas atravesadas, estamos hablando acerca de una división o un divorcio en esta unión. Ejemplo, mamá y papá se unieron, pero posteriormente esta unión se divorció. Hasta aquí espero haberme hecho entender con estas convenciones. Así hacemos el árbol para que gráficamente en la nomenclatura a nosotros nos quede totalmente claro. Ahora, ¿cómo hacemos el árbol? Es indistinto si yo me pongo arriba en la copa del árbol y luego voy descendiendo. Mamá y papá, y entonces mi mamá tiene una línea también materna y otra línea paterna. Mi abuela materna también tiene su mamá, tiene su papá. Mi abuelo paterno también tiene su mamá, tiene su papá. Y voy abriendo el árbol. Puedo hacerlo de esta manera. O también puedo hacerlo donde yo esté en la parte de abajo, donde aquí estoy yo, y digo que tengo a mi papá, a mi mamá, y mi mamá tiene su mamá, su papá, y voy armando el árbol hacia arriba. Esto es indistinto, no importa si yo lo hago de arriba, de abajo, lo puedo hacer también. Aquí estoy yo, aquí está mamá, aquí está papá, mamá tiene su mamá, su papá, aquí no interesa. Lo importante es que cuando hablamos de un trabajo que estamos haciendo interno para nosotros, por lo regular cuando estamos haciendo el trabajo del árbol genealógico, lo que queremos es encontrar alguna pregunta que nosotros tengamos. Entonces, ahí sí es importante cómo lo hagamos, no tanto de arriba hacia abajo, pero ahí sí es importante para que no lo hagamos de manera lateral, donde aquí estoy yo, mamá, papá, y se va yendo el árbol hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué es allí importante? Porque nosotros vamos a representar nuestro árbol y a la derecha vamos a colocar a papá y a la izquierda vamos a colocar a mamá. Si estamos hablando así como estamos aquí, con las nomenclaturas para hacer el árbol, cuando estamos hablando de dibujar el árbol, este va a ser nuestro lado derecho. Y acá va a estar toda la generación paterna y este va a ser nuestro lado izquierdo y acá va a estar toda nuestra generación materna. A papá lo identificamos con un cuadro porque es el masculino, a mamá con el círculo porque es el femenino. Esta es una de las preguntas que comúnmente se hace. Entonces, esta es la convención, masculino y femenino. ¿Dónde ubico mis hermanos de acuerdo a mayor o menor?
Entonces resulta que aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí está mamá, aquí está papá, pero mamá, además de tenerme a mí, tuvo a mi hermano mayor, que es el hermano número 1, yo que soy la segunda hermana número 2 y tienen otro hijo que es el hijo número 3. Los hijos se denominan así: el hijo número 1, el 2 y el 3. Si hay un cuarto hijo, ese cuarto hijo vuelve a comenzar esta línea. Vuelve a decir que es el hijo número 1, aunque sea el hijo número 4. Esto ya es una explicación de constelaciones familiares, pero así lo deben denominar, incluso haciendo el árbol. Si hay un hijo número 5, ese hijo número 5 será el hijo número 2. Y si hay un hijo número 6, ese será el número 3. Es decir, se repite el hijo número 1, 2, 3 y de ahí vuelve y comienza 1, 2, 3. En el árbol, ¿en qué orden se ubican para saber si están cerca de mamá o de papá? Los hijos se ubican así. Vamos a identificar aquí. Mamá se unió con papá y el hijo mayor, el que primero nació, se ubica más lejos de mamá y de papá. Entonces el hijo número 1 se ubica más lejos, luego viene el hijo número 2, luego el hijo número 3, luego el hijo número 4 que vuelve y es el 1, vamos a colocar aquí que es el 4, luego el hijo número 2, que sería el hijo número 5 y luego el hijo número 3, que repite, que es el hijo que nació 6. Somos 6 hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6 hermanos. ¿Quién está más cerca? Pero yo lo hago más gráfico para que lo puedan entender. Si aquí está mamá y papá, ¿quién está más cerca de mamá y de papá? El hijo menor. Este hijo menor está más cerca de mamá y de papá en el árbol genealógico. ¿Por qué se coloca así? También es un orden que, aunque viene del árbol genealógico, es un orden en constelaciones familiares. El hijo mayor es el que obviamente primero va creciendo y biológicamente se va alejando cada vez más de los padres, porque el segundo hijo entra a tomar el amor de mamá y de papá y este hijo ya lo va dejando. Cuando llega el tercero ocurre lo mismo, este ya es más cercano, cuando llega el cuarto es más cercano, el quinto es más cercano y el sexto aún ya es el hijo de mamá y de papá. Y ya este hijo, no porque lo dejen de querer, pero termina siendo el hijo que más alejado está de mamá y de papá. En este orden se colocan a los hijos, que esa es la pregunta. Esto lo estoy haciendo porque me hicieron una pregunta y quise explicarlo así, muy gráficamente, para que quede totalmente claro. Ahora, esto es así, está en nuestra derecha, está en nuestra izquierda, si estamos hablando, les repito, de dibujar el árbol genealógico. Pero cuando nosotros nos estamos estudiando a nosotros mismos y estamos, por ejemplo, genealógicamente buscándonos una pregunta que queramos hacer respecto, por ejemplo, de nuestra abundancia, de nuestra prosperidad. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esta soy yo y como si yo doy de frente, mi frente, al yo dar el frente, mi frente ¿cuál es? ¿Cuál es mi lado derecho? Mi lado derecho es este. Este es mi lado derecho. ¿Y cuál es mi lado izquierdo? Si ustedes se van a parar de frente, mi lado izquierdo va a ser este. Ya cuando yo estoy trabajando conmigo, o por ejemplo en una constelación familiar, que yo ya esté haciendo algo para mí, ya ahí este es mi lado izquierdo, este es mi lado derecho. El lado derecho va a ser lo que representa a mi padre y el lado izquierdo va a ser lo que representa a mi madre. Todo esto va a ser lo que representa, además
mi masculinidad, mi feminidad, y el lado derecho lo que representa mi masculinidad. En cuanto a órganos, en cuanto a biodescodificación, en cuanto a la biología como tal, en cuanto a las emociones, toda esta parte va a representar el lado de mi padre y todo este lado izquierdo, el lado de mi madre. Entonces espero que esto haya quedado claro para la explicación de la nomenclatura del árbol genealógico. Estos son los símbolos. Este es el lado de cómo lo hago, papá a la derecha, mamá a la izquierda, pero cuando ya estoy trabajando conmigo, con el ser humano ya de carne y hueso como tal, entonces sé que ubico a mamá en este que es mi lado izquierdo y a mi papá en este que es el lado derecho y comienzo a trabajar. Todo lo que es mi abundancia, mi prosperidad, ya si voy a trabajar estos temas de abundancia y prosperidad, entonces ya sé que me identifico cuando estoy haciendo, por ejemplo, la constelación hacia mi prosperidad, entonces la trabajo acá con mi padre. Si voy a trabajar mi abundancia, la trabajo acá con mi madre, la abundancia, y con mi padre, la prosperidad. Bueno, esta ha sido la explicación a la pregunta que me estaban haciendo y espero que esto les aporte para ayudar a vivir de una mejor manera.